Permítanme unas palabras de bienvenida, luego tendré el placer de dirigirme a todos ustedes. Y quiero que estas primeras palabras sean de bienvenida al señor arzobispo de Valladolid, a don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias por venir al Consejo Económico y Social. Le comentaba al señor arzobispo que es la primera vez en sus casi 35 años de historia que un arzobispo visita nuestra institución. Muchísimas gracias por estar aquí. Y que le agradezca también al presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, a don Günther Bellhoff, la decisión de presentar este importante informe, el informe FOESA, en la sede del Consejo Económico y Social. Es una materia que desde el Consejo Económico y Social analizamos en profundidad, donde hay una especial implicación, y quiero aprovechar esta ocasión también para agradecer la presencia constante, activa, de Cáritas en el grupo de enlace, esa figura específica que tiene este Consejo Económico y Social desde el año 2013, con 10 años ya de funcionamiento ininterrumpido. Estamos conmemorándolo en 2025 y como destacado miembro de ese grupo de enlace, Cáritas siempre realiza diagnósticos, propuestas, recomendaciones muy importantes en esa colaboración además con todo el tercer sector que conforma nuestra sociedad en Castilla y León. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en este salón de actos, a los miembros del Consejo Económico y Social y su grupo de enlace, a las personas que desde las distintas Cáritas diocesanas están aquí presentes, y a los docentes, expertos y expertas, y por supuesto al personal de esta institución que ha decidido estar aquí para hacer este seguimiento. A los ponentes también un saludo muy especial, tanto al profesor Óscar Carpintero como al técnico de Cáritas Española, a Pedro Fuentes. Muchas gracias por estar aquí, y sin más, luego tendré, como les digo, la ocasión de dirigirme a ustedes con más detalle. Me complace ceder la palabra al presidente de Cáritas Diocesana, o previamente al señor arzobispo, para que se dirija a todos ustedes. Muchas gracias de nuevo, don Luis, por estar con nosotros. El agradecimiento es recíproco, ¿no? Al poder estar en esta sede, en esta institución. Yo quiero subrayar el valor que el Consejo Económico y Social tiene de ser un ámbito de encuentro para favorecer el diálogo entre las diversas instituciones, agentes, como se dice ahora, que intervienen en el mundo económico y social de esta comunidad autónoma. Subrayo esto porque seguramente es algo de lo que más necesitamos en esta hora: propiciar ámbitos de encuentro, donde sea posible un diálogo en el que se descubra lo que nos une, para desde ahí abordar las legítimas diferencias en el planteamiento de las diversas propuestas en el ámbito económico y social, ¿no? En este sentido, el ser acogidos en una casa en la que el encuentro y el diálogo son un poco santo y seña, me parece de extraordinaria importancia. Desde ahí, este esfuerzo que Cáritas Española y la fundación que Cáritas Española patrocina ya desde los años 60, la Fundación FOESA, la realidad de sus diversos informes, estos ya 9 grandes informes que desde hace algún informe se despiezan en informes territoriales, que van complementados con los estudios y el foco donde se pone la mirada en algunas cuestiones concretas de la problemática económica y social de la vida española. Yo creo que es también un motivo de interés, ¿no? A veces el conocimiento de los informes, de los datos y de la relación entre los mismos, a veces nos resulta incómodo, porque de alguna manera pone de manifiesto cuestiones que podrían hacerse mejor, ¿no? O asuntos que en la actual situación del mundo globalizado pues nos desbordan. Pero sí que hay un interés que, por lo menos desde la Iglesia, que alienta Cáritas, que es Cáritas, y desde Cáritas,
que plantea este estudio de carácter social, económico, también de reflexión un poco honda, ¿no?, de las llamadas que el propio informe realiza a la hora de un planteamiento que compromete nuestros estilos de vida, que convoca un nuevo paradigma también o modelo de realidad económica y social que no se establece en un rato pequeño, ¿no?, pero que impulsa un camino, ¿no? Entonces, desde ahí a mí me alegra mucho el poder participar en la presentación de este informe sobre la exclusión y el desarrollo social en Castilla y León, al mismo tiempo que expreso el compromiso de la Iglesia, de Cáritas, el poder contribuir en que la llamada que este informe supone pues pueda ser respondida, ¿no?, por lo que nosotros podamos hacer. La Iglesia, el impulso de su doctrina social, Cáritas, con todo lo que tiene de poner en el centro la persona y promocionar a las personas que se acercan a la vida de Cáritas, y al mismo tiempo plantear a las diversas realidades de nuestra vida social, económica y política desafíos que es preciso abordar. Esta tierra nuestra, como seguramente la nación en su conjunto, entra en un enésimo proceso electoral. Entonces, el que en los programas de los partidos, hay que tiempos en los que leíamos los programas, en el que las propuestas tengan en cuenta algunos al menos de los desafíos importantes que en este informe se contienen, sería para nosotros ya algo importante. Desde aquí podemos anunciar que de una u otra forma pediremos a los que se presenten a la contienda electoral su lectura propia y su propuesta del informe que aquí hoy, esta mañana, se presenta. Muchas gracias. Señor presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, gracias por acoger esta jornada en este lugar que cumple la función constitucional de facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, social y cultural de la comunidad, reafirmando así el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Gracias también por la oportunidad personal de contar con tu reflexión y resonancia en esta presentación del informe territorial sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León, en el marco del 9º informe elaborado por la Fundación Foessa. Señor arzobispo de la Archidiócesis de Valladolid, gracias en su persona por acompañarnos hoy representando a nuestros obispos de las 11 diócesis de Castilla y León y que presiden y alientan la acción sociocaritativa de la Iglesia y de la que Cáritas es una de sus mediaciones más significativas. Amigos y amigas que gentilmente hoy nos acompañáis manifestando el aprecio hacia Cáritas, pero también hacia este instrumento de análisis y reflexión prospectiva. Hoy nos reunimos representantes de la administración pública, de la iniciativa empresarial privada, representantes de sindicatos, consumidores, universidad, medios de comunicación social y también de las entidades del tercer sector para pensar en nuestra sociedad que nos toca vivir. Si estamos aquí es porque no somos ajenos a los gozos ni tampoco a las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, porque son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias nuestras. Esta jornada nos va a mostrar una fotografía en movimiento, una fotografía que nos hablará de procesos y tendencias, hablará de nuestros vecinos y vecinas más o menos cercanos. Nos detendremos en algún detalle que informa y que destaca el informe y que quizá nos sorprenda. Y también se nos confirmará con ese dato cuantitativo, lo que percibimos e intuimos en nuestro trabajo cotidiano con las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Pretendemos generar malestar del bueno,
ese que hace que nos movilicemos y pongamos remedio. Un malestar que nos invita a ser creativos y creativas para dar respuestas a situaciones nuevas en nuestros contextos. El malestar del bueno no nos hace rendirnos, sino que nos mueve a trabajar con esperanza, que no es un mero optimismo, sino una forma de vivir creyendo en que podemos transformar el mundo, mejorando la vida de las personas, pero contando con ellas. Esta es la vocación de la Fundación FOESA desde su constitución en 1965. Poner el foco y dar voz a esa parte de la sociedad que no goza de las ventajas de participar plenamente integrada en ella. Confiamos plenamente en nuestros ponentes expertos, en don Óscar Carpintero y don Pedro Fuentes, que forman parte del equipo científico que ha elaborado el informe general y territorial respectivamente, para provocarnos y ayudarnos a profundizar en el sinónimo del complicado... Perdón, ya me he saltado una línea. Decía... este comité científico que ha elaborado este informe general y territorial respectivamente, porque esto nos va a ayudar a profundizar en este fenómeno social complejo de la pobreza. Complejo no como sinónimo de complicado, sino como algo que está bien trenzado y entrelazado, como si se tratara de una soga formada por cientos de causas y consecuencias interrelacionadas. FOESA no quiere ser un libro que se tira contra el adversario como arma arrojadiza, ni siquiera un elemento de lamento que diga resignado qué mal todo. El informe quiere ser un relato esperanzado que emerge de las miles de entrevistas realizadas y de los datos estadísticos contrastados con las ciencias sociales y que nos permita reflexionar para hacer posible el sueño de un futuro bueno para todos. Parafraseando las palabras del poema cantado por Pablo Milanés, coincidencia tan extraña. Somos vecinos de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Tantos siglos, tantos mundos, y coincidir. Pues bendita coincidencia reunirnos aquí y buena mañana de trabajo. La mañana finalizará con un café, así que quedaros hasta el final, porque a buen seguro será el epílogo de ese diálogo reflexivo que hoy en esta mesa ya hemos compartido. Pues feliz jornada y vuestra es la palabra. Lo que os voy a contar hoy aquí es fundamentalmente un resumen del primer capítulo del informe, que es una perspectiva general de cuál ha sido lo que ha ocurrido o los cambios principales que se han producido en la sociedad española y en la economía española en los últimos 35 años, y que va a servir un poco como contexto, o que sirve como contexto al detalle ya en este caso, por ejemplo, de la presentación de los informes regionales, y que hoy vamos a ver el informe o los resultados principales. Va a presentar Pedro los resultados principales del informe de Castilla y León. Bueno, pues dicho esto, lo primero que os quería comentar es que este capítulo del informe general, que pasa revista a los cambios principales que han ocurrido en la sociedad española, pues es fruto de un esfuerzo colectivo. De hecho, este capítulo lo hemos coordinado 3 personas, Antonio Izquierdo, Raquel Martínez y yo mismo, pero a la vez hemos agrupado los esfuerzos de, pues como veis, 30 coautores, y se han hecho 13 estudios así específicos de realidades más concretas, ¿no? Entonces, eso es un dato que me gustaría resaltar de este esfuerzo. Y en el tiempo que me han asignado, pues me gustaría entresacar 6 aspectos de esos cambios en la sociedad española que me parecen relevantes para pensar la realidad de los excluidos, para pensar la realidad de la sociedad española, y verlo con perspectiva para luego aterrizar en el caso de Castilla y León. Como veis, ahí son cuestiones que tienen que ver con la fragmentación de la estructura de clases, el papel de la mujer o de la transición migratoria, el problema de la vivienda. Es decir, van a ser cuestiones que voy a resaltar brevemente, que tienen aspectos interrelacionados. Ya veréis que muchas de ellas van a tocar a su vez a otras, ¿no? Y esos asuntos interrelacionados dan al análisis una dimensión ecosocial. Es decir, al final lo que tenemos es
una crisis o tenemos problemas que tocan dimensiones económicas, dimensiones sociales y también, como veréis, dimensiones ecológicas. Voy a comenzar entonces por hacer un breve análisis de cada uno de estos aspectos, de los cambios que se han producido en la sociedad española en las últimas décadas. Un primer cambio tiene que ver con lo que podríamos llamar la fragmentación en la estructura de clases sociales en España. Ahí tenéis un cuadro que refleja la autoidentificación de las personas cuando se les pregunta a qué clase social creen que pertenecen, ¿no? Y en la evolución de ese cuadro, fijaros, desde los años 50 pues hasta 2024, pues en los años 50, pues claro, casi 3 de cada 4 individuos se consideraba clase obrera. Ya en el año 81 la clase obrera seguía siendo mayoritaria, pero en 1994, fijaros que se produce un cambio importante en la percepción, la autopercepción de los individuos, y ya la clase media aparece como mayoritaria, pero todavía más de un tercio de las personas en nuestro país se consideraba clase obrera. Lo que ha ocurrido desde el 94 hasta la actualidad, en esos 30 años, lo que ha ocurrido ha sido un desgarramiento de las clases medias hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, esas clases medias, a su vez, como veis ahí, pues se han disgregado en una parte clase obrera que sigue siendo menor que la del 94, pero ha aparecido una clase pobre muy autoidentificada y una clase media baja. Es decir, que ha habido un proceso, llamábamos en el capítulo de desgarramiento hacia abajo, que tiene que ver fundamentalmente con la disolución de los valores de la solidaridad vinculadas al trabajo que tradicionalmente han existido, ¿no? Ahora mismo, pues esa disolución de la solidaridad de lo que significaba el trabajo, compartir trabajo con otros, pues se ha sustituido pues por otros valores compartidos desde la edad, la generación, los hábitos culturales, los valores regionales o más o menos nacionales, y eso se ha hecho también en un trasfondo de una transformación estructural desde el punto de vista económico muy profunda, ¿no? En estos 30 años, pues la economía española ha vivido un proceso de desindustrialización muy fuerte, a su vez de terciarización, de aumento del peso del sector servicios, pero esa identificación o solidaridad del trabajo muy vinculada con el sector industrial sí que efectivamente se ha difuminado, ¿no? Y, como veremos luego, paralelamente a este proceso ha aumentado el nivel de precarización, es decir, de las condiciones laborales precarias en que las personas vienen desarrollando su puesto de trabajo en estas 3 últimas décadas. Entonces, desgarramiento hacia abajo de las clases sociales con un aumento, como veremos ahora, de la precarización en el lugar de trabajo. Una segunda transformación muy importante tiene que ver con el papel tan fundamental que han desarrollado las mujeres en estas 3 últimas décadas y la irrupción de la transición migratoria, que ya veréis que todo está bastante unido, como 2 ejes fundamentales del cambio social. En estos 2 gráficos se pueden ver, fijaros, dos o tres aspectos que yo creo que son muy relevantes. El primero es que, bueno, se ha producido un incremento muy importante de la población entre el año 80 y el 2024, pues fijaros, éramos 37 millones y medio en el año 80 y ahora somos ya más de 49 millones. Y entre medias, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que, por ejemplo, un aspecto muy importante es que en el año 80 había 184.000 inmigrantes en nuestro país y en la actualidad hay más de 8,8 millones. Es decir, se ha producido un incremento muy sustancial. Y entre medias se han producido también algunos cambios relevantes, por ejemplo, que afectan a las mujeres y que ahora detallaremos un poco más. El primer cambio es que el número de hijos por mujer, ya no nos tenemos que ir a los años 60 o 70, pero fijaros que el número de hijos por mujer en el año 80 era de 2,2 y en la actualidad pues ya sabéis que estamos en 1,2 y es una de las tasas menores a nivel mundial. Sin embargo, cuando se le pregunta a las mujeres en edad fértil cuántos hijos estarían dispuestas a tener o les gustaría tener, pues dicen que en torno a 2,1 sale como media, ¿no? Lo cual quiere decir que si por un lado se quieren tener 2 hijos y por otro lado como media salen algo más de 1, pues eso quiere decir que hay una fecundidad, podríamos llamarlo frustrada, y esa fecundidad frustrada tiene que ver mucho con las condiciones laborales, económicas y sociales en que se está desarrollando su vida o que se ha desarrollado su vida en las últimas décadas, ¿no? Fijaros que España en estos tres últimas décadas ha pasado de ser un país emisor de
de personas hacia el resto del mundo, es decir, un país donde la emigración era un aspecto importante, a ser un país receptor neto de población del resto del mundo. Eso es un cambio, ha sido un cambio muy, muy sustancial. Pero no nos tenemos que engañar, ese cambio tan sustancial ha estado muy vinculado a las dinámicas del mercado de trabajo. Los inmigrantes que han venido a España fundamentalmente han venido a satisfacer una necesidad de las empresas y del mercado de trabajo. Y esto ha sido así. Además, como veis en el gráfico de la derecha, no sé si se ve cuando marco, en el gráfico de la derecha, fijaros, pues estos son los años 90, esto es el boom anterior, esto es la crisis donde el saldo migratorio pues se invierte y esto vuelve a ser otra vez la recuperación, ¿no? Es decir, que pongo ese énfasis en que las dinámicas migratorias han estado muy vinculadas a las dinámicas del mercado de trabajo y a las necesidades objetivas de los sectores productivos en nuestro país para desarrollar su actividad. Dentro de este papel tan importante de la mujer y de la migración en las últimas 3 décadas, hay también algunos aspectos que merece la pena resaltar. Por ejemplo, a lo que hemos asistido en las últimas 3 décadas es la aparición de nuevas formas familiares. No solo que haya disminuido el número de matrimonios, como veis aquí, o que la edad media del primer matrimonio pues haya pasado de los 27 años a los 35 años, sino que también, por ejemplo, pues los matrimonios civiles en la actualidad son más de la mitad de los que se contraen, cuando en el año 91 eran el 20%, y dentro de los matrimonios mixtos, que es matrimonios entre individuos migrantes y nativos, o en este caso españoles, pues fijaros que hemos pasado del 4% al 20%. Ahora mismo 1 de cada 5 matrimonios se da entre una persona nativa y un migrante, ¿no? Y eso es un cambio también importante. O, por ejemplo, que en la actualidad pues la mitad de los niños que nacen de mujeres que no están casadas oficialmente, ¿no? Y eso también es un dato que cambia, que pone de manifiesto los cambios en las nuevas formas familiares, o lo que es lo mismo, ponen de relieve que estamos ante una sociedad bastante diversa, o mucho más diversa de lo que podríamos imaginarnos hace 30 años. Y uno de los cambios muy importantes asociados a esa diversidad ha sido el incremento muy espectacular en la participación laboral de las mujeres, que fijaros que hemos pasado del 40% al 70% de tasa de actividad de las mujeres. En este gráfico de aquí veis que, por ejemplo, en el año 91 lo que dominaba era familias u hogares en las que el hombre únicamente estaba ocupado, con casi el 60%, a una situación en la que lo que domina es que hay doble ingreso, ambos cónyuges están ocupados, y en el caso de las mujeres, como os digo, pues la tasa de actividad casi se ha duplicado. Y uno podría simplemente pensar que cómo ha cambiado la situación cuando hogares que se sostenían con una renta ahora se sostienen con 2 rentas, y en muchos casos en condiciones, no voy a decir peores, pero no especialmente mejores que hogares similares hace 30 años con una sola renta, lo cual quiere decir que las condiciones en términos generales han sufrido cambios muy, muy relevantes. En cuanto, claro, la perspectiva del mercado de trabajo desde el punto de vista de la irrupción de la mujer es solo una perspectiva. Ya sabéis que eso no ha significado que las mujeres hayan dejado de realizar el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados que venían realizando anteriormente, sino que persisten las desigualdades en términos de reparto de trabajo de cuidados y domésticos, y la doble jornada o el doble turno sigue siendo una realidad. Por ejemplo, cuando vemos que el reparto de las tareas domésticas en la pareja con hijos, con personas mayores de 25 años, pues como veis aquí, la mayor parte del trabajo, en el caso del 52% de las mujeres, se encarga de la mayor parte del trabajo, y luego también, o una parte muy importante. Y cuando estamos hablando de personas, de los cónyuges que además trabajan los dos en el ámbito mercantil, o sea que tienen un empleo laboral, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Casi el 40% del trabajo se encarga en su mayor parte la mujer. Es decir, que a pesar de esos cambios siguen persistiendo las desigualdades y el doble turno sigue siendo una realidad.
Lo cual no quiere decir que haya habido que en esta persistencia de la desigualdad no implique que haya habido también cambios desde el punto de vista de la asunción de las responsabilidades de los hombres, pero muy insuficiente. Esto hay que decirlo muy claramente, ¿no? No lo estamos haciendo bien en este caso los hombres. Y cuando nos descendemos a las tareas de cuidados con personas dependientes, pues se vuelve a reproducir la misma realidad, ¿no? La mujer es la que asume la mayor parte, tanto en el caso de los menores de edad como los adultos con dependencia, ¿no? Y los datos son bastante tozudos y son tozudos desde hace bastante tiempo, lo cual nos invita a ponerlo como una prioridad este cambio en la redistribución del tiempo de trabajo de todos los trabajos, ¿no? El tercer aspecto tiene que ver con la precariedad estructural. Claro, la precariedad estructural ya está más vinculada, por una parte, al funcionamiento del mercado de trabajo, pero afecta a muchos ámbitos de la vida. Si hubiera que dar como dos datos de cómo evoluciona el mercado de trabajo en España en las 3 últimas décadas, podríamos decir que desde el punto de vista de la población activa, la población en edad de trabajar que quiere hacerlo, pues lo que tenemos es que en la actualidad tenemos una población activa que podríamos decir envejecida, entre comillas, es decir, que ha aumentado su edad media. Ahora mismo la edad media de la población activa en muy poco tiempo ha pasado de 39 años a 43 en la actualidad, ¿no? Con un nivel de estudios muy superior al de hace 30 años. Para que os hagáis una idea, fijaros, en España en el año 94 había un 7,7% de la población que era analfabeta todavía. En la actualidad ese es el 0,3%, pero en términos de educación superior, pues como veis ahí, los universitarios eran el 13,4% y en la actualidad el 43,9% de la población activa tiene estudios superiores. Es decir, es una población activa más cualificada, más envejecida, más cualificada, con mayor nivel de estudios, por tanto, pero también con una presencia mayor de mujeres y de migrantes. Y desde el punto de vista de la población parada, pues lo cierto es que cuando nos comparamos con la Unión Europea, pues siguen apareciendo los 3 elementos clásicos, ¿no? Pues en España sigue habiendo un diferencial muy importante en términos de tasa de paro femenina. La tasa de paro femenina ha sido siempre superior que la masculina, y en términos europeos también. Una mayor tasa de paro de los jóvenes y mayor tasa de paro de las personas, de los parados de larga duración. Y esto es una constante también bastante relevante, ¿no? Pero claro, en este mercado de trabajo, en estos 30 años, ha irrumpido un factor que es el de la precariedad, es decir, las circunstancias que rodean al trabajo desempeñado y a la vida, cuando también se abandona el puesto de trabajo y uno entra en sus horas de, entre comillas, ocio, ¿no? Y esas características de esa precariedad tienen que ver con la temporalidad, con los bajos salarios, con la inseguridad vital, con las peores condiciones, la penuria, la subordinación, el mayor grado de endeudamiento de los hogares que sufren esa precariedad. Y además hay un gradiente muy importante tanto en los trabajos estables como en los temporales. Fijaros, aquí si en C1 quiere decir la clase social más privilegiada, y la CS5 la clase social menos privilegiada. Como veis, en todos los casos, la clase social más privilegiada tiene unos niveles de precariedad menores. Hay un gradiente, ¿no?, desde las clases sociales más privilegiadas hacia las menos privilegiadas, de aumento de la precariedad. Y de hecho, esta precariedad, medida multidimensionalmente, afecta a más de 11 millones de trabajadores. Esto es casi, como veis, la mitad de los trabajadores de nuestro país. 2/3 de esas personas son asalariados, ¿vale? Un quinto estarían en paro y 1/10 serían trabajadores autónomos. Es decir, que la precariedad no es un rasgo específico de un único colectivo, sino que es un rasgo transversal del mercado de trabajo en nuestro país y no minoritario. Afecta casi a la mitad de las personas, con especial virulencia en las capas más débiles, en las mujeres y en los migrantes, cuando vamos un poco detallando esos niveles de precariedad. Y además lo que se ha observado también es que es un determinante muy relevante para analizar la salud pública y en concreto la salud mental en particular. Hay una conexión muy fuerte entre niveles de precariedad, salud pública y salud mental de la población. No en vano España es uno de los países con mayor consumo de ansiolíticos del mundo. Esta precariedad explica el 17% de la prevalencia de esos problemas de salud mental, y cuando comparamos la esperanza de vida de personas en precariedad con problemas de salud mental con la media de la población, o la población en general, nos encontramos con que hay un abanico de pérdida de años de vida, pérdida de esperanza de vida entre 10 y 20 años, que son muchos años.
Claro, todo este resultado no es independiente de las políticas laborales y económicas que se han puesto en marcha en España en los últimos 30 años. Es decir, porque han sido en muchos casos políticas que han venido aparejadas con pérdida de derechos sociales y laborales, o con endurecimiento o pérdida de garantías desde el punto de vista de los derechos en el puesto de trabajo. Es decir, que una cosa no es independiente de la otra, con lo cual, si tuviéramos políticas que ejercieran un peso importante en la defensa de esos derechos laborales, pues la situación de precariedad sería muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Entonces, que estos resultados no son independientes, por tanto, del marco institucional o de las políticas laborales y económicas. El cuarto aspecto que me gustaría destacar sobre lo que se ha producido en términos de cambios en la estructura social de nuestro país, o estructura socioeconómica de nuestro país, es la irrupción del problema de la vivienda, que más que la irrupción ha sido como, podríamos decir, ha sido como una constante, ¿no? Fijaros que el derecho a la vivienda, podríamos decir que es otro de los derechos no satisfechos o no cumplidos, aunque aparezcan en la Constitución en unos términos muy, muy claros, ¿no? Y este derecho de acceso a una vivienda digna, pues en nuestro país no se ha cumplido porque básicamente se ha implantado un modelo muy proclive a la especulación. Y fijaros que cuando decimos que el derecho a la vivienda no se ha cumplido, el que no se cumpla también tiene que ver con que hayan aumentado los problemas de precariedad, con que la gente esté más insegura. Es decir, que hablar aquí del problema de la vivienda no lo tenéis que desligar del análisis de la precariedad anterior, etcétera, ¿no? Y también, como luego veremos, del crecimiento de la población, ¿no? Entonces hemos tenido un modelo bastante proclive a la especulación, que en vez de centrarse en garantizar el uso ordinario de una vivienda como hogar, pues ha hecho un énfasis muy importante en garantizar o en promover el uso no ordinario como vivienda, segunda residencia o como inversión, como compra de viviendas como inversión, y eso es lo que ha hecho que no se puede decir que en España el problema sea un problema de número de viviendas, porque somos el país récord en número de viviendas por 1000 habitantes. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que somos el país récord en número de viviendas por 1000 habitantes porque estamos a la cabeza en viviendas secundarias y vacías, pero estamos a la cola en viviendas principales, ¿no? Y claro, en la última, esto se puede ejemplificar muy bien con las últimas burbujas, pero bueno, la última, que acabó en 2008, pues para que os hagáis una idea, mirad, esta era la evolución de las viviendas por 1000 habitantes, es decir, en términos per cápita, por 1000 habitantes de España frente a Alemania y Francia. Es decir, cuadruplicábamos las de Alemania y Francia, y se construyeron hasta 900.000 viviendas en el año 2006, en términos absolutos, que suponían más viviendas que Francia y Alemania juntas. Fijaros que aquí en este gráfico, aquí veis como, si esto no es una burbuja por no sé qué, pero miraos, el aterrizaje suave es este de aquí. Bueno, pues bueno, suave. Entonces, claro, esto generó pues una dinámica bastante clara desde el punto de vista especulativo, con burbujas en precios y en cantidades, y eso no se resolvía aumentando la construcción, que insisto, no es un problema de número de viviendas, sino es un problema de acceso al parque inmobiliario ya existente. Y eso, bueno, si hubiera ocasión podríamos hablar un poco más. Pero fijaros, lo que tenemos es un parque infrautilizado en España. Hay 3,8 millones de viviendas vacías, y no todas las viviendas vacías están en los pueblos, ¿eh? Hay 1,1 millones de viviendas vacías en ciudades de más de 50.000 habitantes, 400.000 en ciudades de más de 250.000 habitantes. Y en ciudades emblemáticas como Madrid o Barcelona, pues nos encontramos con 97.000 en Madrid o 75.000 en Barcelona, ¿no? Claro, un aspecto que está últimamente dificultando también el acceso a la vivienda en muchas de esas ciudades son los alquileres turísticos. Es decir, que en media en España suponen el 10%, y uno podría decir, bueno, pues tampoco es para tanto, pero hay ciudades donde los alquileres turísticos suponen porcentajes como los que veis aquí, y afectan una parte importante de ese parque inmobiliario. 36% en Málaga, 29% en Alicante, Baleares 26%, Girona 26%. Fijaros que en el caso desde el punto de vista de los colectivos, del colectivo más excluido de nuestra población, pues fijaros que en el caso del colectivo con el 10% menor de renta, es decir, que tienen los ingresos, que están a la cola de la distribución de ingresos, pues dedican como media el 43% de sus ingresos al pago del alquiler. Ese 10% más pobre, ¿no? Claro, esto tiene mucho que ver con la ausencia de políticas públicas potentes, que pongan el énfasis en el uso y no tanto en la propiedad, con un parque público de alquiler que digno de ese nombre, y en gestionar el patrimonio inmobiliario ya existente. Bueno, es decir, muchas de estas cosas no se han hecho en estos años, y los resultados son los que son, ¿no? El quinto aspecto, ya el penúltimo aspecto que me gustaría destacar, tiene que ver con
el deterioro ecológico y las últimas tensiones que se están produciendo en España como consecuencia del reconocimiento que tenemos un problema de modelo productivo y cómo queremos transitar hacia otro modelo económico, ¿no? Pues fijaros, en el caso de España, lo que está claro es que nuestro metabolismo económico, es decir, la forma en que utilizamos energía y materiales para producir bienes y servicios y generamos residuos que van a parar al territorio, pues depende mucho de los combustibles fósiles y depende mucho de los productos de cantera. Y esto es así, ¿no? Claro, esos productos de cantera, el destino que tienen básicamente es la construcción de viviendas e infraestructuras. Son lo que ha alimentado el deterioro ecológico, los booms inmobiliarios. Para que os hagáis una idea, en el gráfico de aquí abajo, en la fase álgida de la burbuja, en 2006, se extrajeron 600 millones de toneladas de productos de cantera. Ahora, como si cada uno de nosotros saliera de casa con 12 toneladas de mochila, que es una cantidad también bastante importante. De hecho, por metro cuadrado de vivienda se necesitan en torno a 1 tonelada. Si vais a 900.000 viviendas que se construyeron sin resolver el problema habitacional en 2006, pues os salen cantidades astronómicas. De hecho, en España hay un dato que suelo decir y que me parece muy ilustrativo, y es que en España se llegaron a producir más de 60 millones de toneladas de cemento. Claro, 60 millones de toneladas de cemento, si lo subís a un avión y sobrevoláis la península y dejáis caer la carga, eso sirve para asfaltar todo el territorio a más de 1 tonelada de cemento por hectárea. Eso se llegó a producir en la fase álgida de la burbuja, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué ha ocurrido? Pues que tenemos una parte de nuestro litoral plenamente pavimentado, el 70% de la provincia de Málaga, casi el 70% de Cádiz, Barcelona. O sea, estamos pavimentando el litoral, e insisto, sin resolver el problema básico de acceso a vivienda principal. Y luego, pues esto también supone que nuestro modelo económico pues es un modelo muy deficitario, dependemos en gran parte de los recursos del resto del mundo, y aunque a veces solemos decir que no todos los habitantes del planeta pueden vivir como un norteamericano medio, porque entonces no tendríamos recursos suficientes, pues ya también sabemos desde hace un tiempo que tampoco podríamos vivir, o podría el planeta vivir, con el uso de recursos de un español o española medios. Porque si generalizáramos nuestro modelo de producción y consumo y de absorción de residuos de CO2, de gases de efecto invernadero, pues nos harían falta, como os pongo ahí, en torno a 2,5 planetas que obviamente no tenemos. Es decir, que nuestro comportamiento es bastante insostenible, tenemos un problema de cambio climático y de crisis ecológica porque nuestro comportamiento económico es insostenible, ¿no? Y también muy desigual. Daos cuenta que los hogares con mayor renta pues consumen entre 2 y 3 veces más energía, por ejemplo, para usos residenciales, o entre 3 y 4 veces más energía para el transporte privado. Es decir, que la aportación o la contribución de los hogares y de los individuos con más renta es muy superior a la del resto, o se comen una parte muy importante del espacio ambiental que debería de servir para que el conjunto de la población pueda satisfacer sus necesidades. La desigualdad no es independiente de todos estos resultados. Igual que la desigualdad no es independiente del análisis de la exclusión y del análisis de la pobreza, ¿no? Y esto también ocurre a nivel regional, y ya voy terminando, porque a nivel regional, fijaros, en nuestro país ocurre una cosa, y es que las desigualdades en el uso de la energía también afloran con fuerza. Si pensamos dónde se genera la electricidad en España, ahí veis que hay como 3 puntos básicos, pues es Galicia, esto es una parte de Castilla y León, Extremadura, y eso es Tarragona. Si vemos quién demanda el grueso de la electricidad en España, pues veremos que aparecen como 2 puntos aquí importantes, ¿no? Que son Madrid y Barcelona. Si combinamos las dos cosas, ¿qué es lo que nos sale? Pues nos sale esto, que es el agujero negro de Madrid y una parte de Barcelona. Es decir, que hay una parte muy importante del resto del territorio que está puesta al servicio o al abastecimiento de núcleos que por definición son bastante insostenibles. Fijaros que Castilla y León, Galicia, etcétera, generamos entre 2 y 3 veces más de la electricidad que consumimos. Claro, esa generación de electricidad implica una serie de costes ambientales, sociales, en las que incurren las regiones que no consumen, y en cambio las que consumen pues lo hacen limpio de polvo y paja. Y por eso cuando se plantea la transición energética, que todos creemos que es una cosa muy positiva, ¿no? El sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables, claro, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que no podemos sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables y mantener el mismo nivel de consumo, porque eso no sale.
básicamente las renovables lo que hacen es sustituir la electricidad, pero fijaros que el 80% del consumo energético son combustibles fósiles, solo el 20% es electricidad. Esto está generando, si no asumimos que no podemos seguir manteniendo ese mismo consumo, esto está generando conflictos importantes, con zonas de sacrificio que están sacrificando su territorio para el consumo de otras zonas que no sacrifican ese territorio y que se benefician de ese consumo. Pero no solo en España, esto también tiene una traducción en términos internacionales, porque para construir todos esos paneles solares y garantizar esos altos niveles de consumo, eso implica extraer energía y materiales de otros sitios con los conflictos asociados a esa extracción, ¿no? Entonces, lo que ocurre en nuestro país es que tenemos una falta de planificación y de ordenación muy importante, que está generando conflictos territoriales fuertes, porque hay una primacía básicamente de intereses corporativos y a veces una cierta connivencia de la administración, y no se está teniendo en cuenta las necesidades reales de los territorios y las necesidades energéticas de los territorios. No puedo detallarlo mucho aquí, pero simplemente decir que efectivamente socialmente hay un movimiento importante que apuesta porque las renovables tienen que efectivamente desarrollarse, pero no así, no de esta forma, y que deberíamos de aprovechar zonas que existen, que están antropizadas, de tejados a zonas industriales, etcétera, que nos permitirían cumplir esos objetivos sin sacrificar zonas especialmente valiosas desde el punto de vista ambiental, agrícola o forestal, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que, y ya con esto ya termino, lo que tendríamos que hacer en este caso fundamentalmente es poner de manifiesto que si no podemos alcanzar esos niveles de consumo porque no son razonables, ni son viables y son insostenibles, pues tendremos que adecuar los medios a unos objetivos más realistas, porque si no el conflicto estará servido. En el capítulo se detalla o se desarrollan un poco más estas ideas, pero simplemente lo apunto porque esto es una realidad que ya se está dando, que se lleva dando desde hace algunos años y que va a ser bastante importante en el futuro. Y por último, el último cambio relevante tiene que ver con la irrupción de los movimientos sociales en estas últimas 3 décadas. Yo creo que han sido 3 décadas de expansión y consolidación de lo que podríamos, de aparte de debilitamiento de lo que podría ser el movimiento obrero tradicional, ¿no? Pero sí de cierta irrupción del ecologismo y del feminismo y del pacifismo, bastante asociados a los ciclos de protesta. Aquí tenéis la cantidad anual de eventos de protesta en España, desde el 2000 hasta el 2020, y que, bueno, pues en su día, en los años 80, estuvo ligado al movimiento pacifista en contra de la entrada de España en la OTAN, luego vino el ciclo de antiglobalización y luego el 15M, ¿no? Y si hubiera que destacar lo que ha supuesto en términos de cambio social en la irrupción de estos movimientos sociales, habría que decir que ha sido un intento de repolitizar la vida y el debate económico-social, es decir, de poner de manifiesto aquellos aspectos que eran importantes para la vida de las personas y luchar o poner en marcha prácticas que intentaran luchar contra la desigualdad, la precariedad o la pobreza. Una parte de este movimiento, y lo hemos conocido, ¿no? Pues se institucionalizó en diferentes ámbitos, gobiernos municipales, etcétera. El balance pues ha sido, pues podríamos decir, contradictorio, con sus luces y con sus sombras, y en el fondo es la expresión de la contradicción entre esas aspiraciones de cambio y las dificultades del proceso. No voy a entrar aquí en más valoraciones, simplemente lo pongo de relieve que ha sido un aspecto relevante en los últimos 10 años, ¿no? Y como conclusiones, y ya termino, podríamos decir, o brevemente por resumir, que los grandes cambios en la sociedad en España en estos últimos años pues se podrían resumir en ese desgarramiento hacia abajo de la estructura de clases, ese aumento de la precariedad laboral, el problema de la vivienda y la segmentación social y la pobreza, la relevancia de todos los procesos migratorios, la eclosión laboral en todos los aspectos de las mujeres, y todo ello pues, en un contexto de deterioro ecológico galopante y con un papel de los movimientos sociales muy interesante, muy valioso, con aspectos también contradictorios, pero que merece la pena tener presente. Y por mi parte, con esto, daros las gracias por la atención prestada. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, por invitarnos a participar y por aguantar ahí a pie juntilla la charla que yo entiendo que no es fácil.
los sociólogos tenemos la manía de decir muchas veces cosas tan interesantes como que el 50% de las mujeres son la mitad y cosas así, ¿no? Intentaré evitar en la medida de lo posible la exposición de datos, seguro que se me escapa alguno, porque sí, es inevitable, pero intentaré ir a los procesos más que a los datos, porque los datos los tenéis, están aquí, están en el informe general, se pueden consultar, esto lo podéis descargar de la página web de FOESA cuando queráis de manera gratuita y igual lo hacemos un poquito menos aburrido. Bueno, el informe FOESA, este que presentamos hoy de Castilla y León, es parte de un proyecto más amplio, que es un informe de carácter nacional, en el que han participado más de 140 investigadores y otros 40 en algunos de los informes autonómicos. En España, en el informe general se echa mano de muchas fuentes, de fuentes secundarias, de fuentes públicas, de fuentes de otras investigaciones privadas, pero sobre todo la gran base es una encuesta propia que se desarrolló en la primavera del 2024 y que, bueno, pues terminó recogiendo 12.300 entrevistas a hogares con información sobre 30.000 personas. Esta es probablemente la operación estadística privada más grande que se hace en España. Las públicas del INE son un poquito mayores, como evidentemente es lógico, pero no mucho más. Y en Castilla y León, pues la muestra representativa al final ha quedado en 532 hogares con encuesta válida, se han hecho bastantes más, que recogen información en torno a 1.400 personas, lo cual nos da un margen de error del más o menos 2,6% cuando hablamos de personas y más o menos 4% cuando hablamos de hogares. Esto para los técnicos es un margen de error más que aceptable, es decir, de hecho hay pocas encuestas que se manejen en estos márgenes de error. El margen de error es inevitable, no hay una encuesta perfecta. Y luego las 400 personas que anduvieron pateando España a puerta fría, llamando puerta por puerta, que al final fueron casi 150.000 puertas a las que se llamó para conseguir eso, 12.000 hogares, cuando conseguían sentarse con la persona, pues el cuestionario es extenso, es muy pesado y una media de 1 hora de charla y de pregunta, pim pam, se tiraban en cada hogar. Igualmente hemos ido creciendo en capacidad de los informes primeros, los informes anteriores se limitaban al ámbito nacional. En 1995 por primera vez hubo algún pequeño dato autonómico y después hemos ido creciendo en capacidad de llegada a informes autonómicos hasta este último año en el que pues hemos batido el récord y tenemos un informe de cada una de las comunidades autónomas, de las 2 ciudades autónomas también por primera vez, y luego 4 informes territoriales más pequeños, la diócesis de Barcelona, el municipio de Albacete y la isla de Ibiza. En total, un esfuerzo importante por aterrizar. Primera cuestión que me gustaría dejar claro. Es decir, el informe habla de pobreza, sí, pero sobre todo habla de exclusión social. La exclusión social, que es una realidad que va mucho más allá de la pobreza económica. Por dar un primer dato, 1 de cada 4 personas en situación de exclusión social, sin embargo, no está en situación de pobreza. Es decir, sus ingresos están por encima del 60% de la renta mediana. 1 de cada 4. Estamos hablando entonces de un fenómeno multidimensional en el que se tienen en cuenta todas estas dimensiones que están ahí puestas en la transparencia. El empleo, la participación, la salud, la educación, el aislamiento social, la vivienda, la privación material, las situaciones de conflicto social, el aislamiento, un poco todo un entramado complejo que como decía Winter en la presentación, es complejo no de difícil, sino de trabado, ¿no? El complejo viene del complexus en latín, que significa lo que está trabado, lo que está tejido, ¿no? Bueno. La exclusión social, por tanto, es un proceso que, por expresarlo gráficamente, iría alejando a las personas del centro de la sociedad, de esa situación, de esa realidad en la que
somos plenamente partícipes de lo que significa vivir en esta sociedad. Tenemos garantizados plenamente o con bastante intensidad nuestros derechos y nuestro proceso de participación social. Y esto lo medimos, bueno, pues en base a 37 indicadores, que no voy a caer en la tentación de leeros y que los tenéis en la lista, pero sí deciros que son indicadores que se acumulan entre sí y además interactúan. Y en función de esa acumulación e interacción, pues establecemos como 4 grandes zonas sociales, en las que hablaríamos una primera zona de integración plena, en que las personas no están afectadas por ninguno de esos 37 indicadores, que cuando los veréis que no son indicadores especialmente generalizados, es decir, cualquiera de ellos son indicadores graves, no son situaciones, es decir, en la zona de integración plena, una sociedad decente debiera tener a la inmensa mayoría de la población. No estamos hablando de los ricos, no estamos hablando de los que tienen mucho. Estamos hablando de las personas no afectadas por ninguno de los 37 indicadores, ¿vale? Luego tendríamos una zona de integración precaria en la que, bueno, pues hay una afectación, una interrelación que mantiene a la gente ahí en esa situación de equilibrio sobre la puntica del triángulo, que están ahí tenta mientras cobro, pero que cualquier viento, eso puede tumbarlo. Tendríamos una cuarta zona de exclusión moderada en la que la afectación y la interacción entre esos indicadores pone a los hogares en una situación ya más fastidiada, y por último la zona de exclusión severa, donde, bueno, pues la acumulación y la fortaleza de la interacción es potente. Por poneros un ejemplo real, ¿no? En exclusión severa no estaría solo la gente con muchos indicadores. Un ejemplo de una de las encuestas anteriores: una mujer que ejerce la prostitución y que recibe malos tratos en su hogar. Solo tiene 2 indicadores, pero evidentemente su situación, por la gravedad y por la interacción que estos factores producen entre sí, está en la situación de exclusión severa. Y probablemente ingresos económicos no sea lo que le falte. Bueno. Estamos en una situación en la que los datos macro que vemos todos los días y que nos cuentan, que son verdad, además, no se los inventa nadie, mejoran y nos pintan una situación de mejora de la realidad española, ¿no? Lo que pasa es que no llegan a todas las personas, ¿no? Es el famoso ejemplo de los pollos, ¿no? Cuando tú hablas de datos macroeconómicos, resulta que somos 4 y tocamos a un pollo cada uno. En la práctica hay quien se come 2, quien se come 3 y quien le toca solo un burro, ¿no? Pero al hablar en datos agregados, estamos hablando de una cuestión que es verdad, pero no tanto. La desigualdad genera pobreza y exclusión. No es verdad, no es cierto que baste con crecer económicamente para reducir la desigualdad. Si tenemos alguna evidencia científica de esto, es que esto que ya ha pasado en otras épocas de la historia no lo ha conseguido. Por sí mismo el crecimiento no disminuye la desigualdad. La desigualdad se disminuye si hay redistribución de la riqueza y si hay predistribución de la riqueza. Y eso exige voluntad, y exige políticas, y exige hacer cosas. Por sí mismo, el mercado no es capaz de generar esas disminuciones de la desigualdad. España mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de toda Europa, y la desigualdad en la comunidad autónoma de Castilla y León es un poquito más menor que la desigualdad en el territorio español. El 2,9, o sea, 29,8 frente al 31,2, ese es el índice de Gini. Para que nos hagamos una idea, el índice de Gini, que mide la desigualdad, empiezan a decirnos que una sociedad con un 30, de índice de Gini es una sociedad que tiene un problema de desigualdad. Digo, para que ubiquemos qué significa ese dato. Bueno, avanzamos.
Vivimos un proceso de fragmentación social. Esta es la evolución de los niveles de esas 4 zonas que os comentaba antes, con datos concretos en España y en Castilla y León. Vemos como entre 2018 y 2024 la evolución que hemos tenido ha sido una reducción de la zona de integración plena, donde el 2018 estaba el 58% de la población castellano-leonesa y en este momento ha descendido al 55,2%. Se ha incrementado, por tanto la zona de integración precaria, que ha experimentado una subida de 1 punto, del 28 al 29, y la zona de exclusión social, en la que en este momento hay 352.000 personas. Esto es una estimación aproximativa, ¿vale?, de las cuales que son 93.000 más que en el año 2018. Vivimos, por tanto, un proceso de fragmentación social que, vuelvo a la idea inicial, no estamos hablando solo de pobreza, no estamos hablando solo de la imagen de ese hombre tirado en la calle con un saco de dormir, que es la imagen tradicional que se nos viene a la cabeza, sino con un conjunto de situaciones, de una infancia fastidiada, de una juventud sin futuro, de problemas de vivienda, de problemas de soledad, de aislamiento, de insalubridad en los hogares, de problemas de desempleo, de precariedad en el trabajo, etcétera, etcétera. Y una reflexión que me parece muy importante que nos hagamos. A veces tenemos la tentación de decir, no, hombre, pero es que la sociedad española está mucho mejor que hace 30 años, que hace 40 años y que hace 60 años. Faltaría más. Pero los datos que nos pueden apuntar en esa realidad, yo creo que nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos si con ello hacemos una especie de arreglo contable, ¿no? Como decía Sánchez Ferrosio en este artículo de hace muchos años. El dolor de los sacrificados no se salda con la felicidad de los bienaventurados. Y a veces como que tenemos la tendencia a hacer esto, ¿no? Bueno. Vivimos un modelo social en el que persiste una opinión pública, o por lo menos una parte de la opinión pública, persiste el mito de que las personas en situación de exclusión social son personas pasivas, que están sentadicas en su casa viviendo del cuento, de la paguita, de que las prestaciones sociales, y que, bueno, nuestra investigación desmiente esto. Esto no es cierto. 3 de cada 4 hogares en situación de exclusión severa tienen activadas estrategias de inclusión. ¿Qué significa esto de tener activadas estrategias de inclusión? Bien que trabajan, bien que están buscando empleo, bien que se están formando, bien que están participando en procesos de inserción e integración, de mejora de su empleabilidad o de mejora de sus necesidades o problemas a través de las distintas entidades del tercer sector y o de los servicios sociales públicos. 3 de cada 4. Y esta cifra ha aumentado del año 2021, que es la primera vez que esto se preguntó en la encuesta, a cuando se vuelve a preguntar en el 2024, pasando del 68% del 21 al 77% en este momento. Sin embargo, son personas que chocan con barreras estructurales, con recursos escasos, con dispositivos muy fragmentados y muy poco personalizados para la complejidad de la realidad. Esta ilustración que tenéis ahí es una metáfora que emerge de un trabajo cualitativo que se hizo en un barrio de Málaga, ¿no?, donde las personas de ese barrio decían, es que vivimos como si estuviéramos en una rotonda sin salida. Nosotros nos movemos, pero al final la sensación es que estás moviéndote, pero como que ¿para qué? Dando vueltas permanentemente a un sitio que no te lleva a ningún lado. Bueno. Los motores de la exclusión, el empleo se recupera, pero el bolsillo y la integración social no lo notan. Qué bien que nos podemos alegrar de los datos de mejora del mercado de trabajo, que son objetivos y bienvenidos y más que necesarios. El empleo, la tasa de empleo en el Castilla y León aumentó un 4% entre 2018 y 2024. La tasa de paro se ha reducido al 9%. Teniendo en cuenta que en 2013 teníamos en Castilla y León una tasa de desempleo del 22%. Se reduce notablemente también el paro de larga duración. Ahora bien, junto con eso, los salarios reales entre 2018 y 2023
Es verdad que en aquello de los pollos que os decía antes, han subido un 18% el salario medio. Pero si le aplicas todo el proceso de inflación que hemos sufrido del 2018 acá, en el caso concreto de Castilla y León, el incremento ha sido solo del 0,5%. En otras comunidades autónomas incluso ha habido una pérdida de poder adquisitivo real, ¿no? Y la precariedad en el empleo mejora, pero no desaparece. Tenemos un 3% de hogares con inestabilidad laboral grave del sustentador principal, es decir, durante el año anterior trabajó en 3 o más empresas, estuvo 3 o más veces en desempleo o tuvo 3 o más contratos diferentes. Todos los activos desempleados, todas las personas en edad de trabajar en el hogar desempleados en un 4% y las jornadas parciales y voluntarias en torno al 6% de la sociedad. La precariedad laboral podemos decir que es la nueva normalidad para una parte de la sociedad. En concreto, en el informe nos sale que para el 10% de los hogares. Como decía antes Óscar, si nos ceñimos solo a la población activa, el porcentaje es bastante mayor. No tengo aquí el dato ahora mismo de Castilla y León, pero ya nos ha dicho él, en el conjunto de España es del 45%. La vivienda como epicentro de la desigualdad. En Castilla y León tenemos un 20% de la población que está afectada por alguno de los indicadores de exclusión residencial. Hemos vivido una escalada de precios insostenibles. Desde el 2018 el incremento de compra del precio de compra de la vivienda en Castilla y León ha sido del 30%. Recordamos, en un contexto de una subida salarial de un 0,5%. Y un aumento en el coste del alquiler de entre el 18 y el 34, dependiendo de la fuente que consultes, porque hay 2 fuentes principales que usan datos distintos y pero en cualquier caso, un incremento muy importante también. Lo cual tiene consecuencias dramáticas. Hay un 19% de los hogares que, tras pagar la vivienda y los gastos de la vivienda, el resto del dinero que les queda para llegar a fin de mes, le sitúan por debajo del umbral de la pobreza severa. Estamos hablando del 40% de la renta mediana. Hay un 4% de hogares con situación de insalubridad. Hay más datos, pero no los he colocado aquí. Asfixia, estrés, miedo a no poder seguir en la vivienda, es otro de las realidades. Por decirlo de una manera resumida, la vivienda es un derecho fake. Hay 160.000 personas en situación de vivienda inadecuada, es decir, sus hogares, sus viviendas no reúnen las condiciones mínimas para vivir, tienen problemas de insalubridad, de humedades, de mala construcción, de defectos estructurales, y hay 105.000 personas en una situación de vivienda insegura, lo que significa que no tienen un papel de propiedad, un papel o de alquiler que con las suficientes garantías como para tener la posibilidad de saber si mañana van a poder seguir usando esa vivienda que están utilizando. Los multiplicadores de toda esta situación, la pobreza, ahora sí vamos a hablar de pobreza económica. Vemos como la tasa esto está hecho con datos del INE, que son más finos al medir la pobreza que los de nuestra encuesta. En la situación de riesgo de pobreza, veis que en 2018 era del 16%, en 2024 es del 19%. Ha crecido 2 puntos, igual que la tasa de pobreza severa, que ha crecido del 6 al 8. La pobreza, en general, la tasa de riesgo de pobreza se incrementa y también crece la pobreza severa. Es un poco lo que nos dicen los datos. Insisto, estos son datos del INE, los nuestros son similares, pero como son menos finos, preferimos utilizar los del INE, que son mucho más precisos, cuando hablamos de pobreza económica. Ponemos esto en relación con la política de garantía de ingresos y tenemos una primera conclusión. El ingreso mínimo vital
que bienvenido sea y bienvenido ha sido, 4 años después de su implantación, tan solo llega al 44% de los hogares en situación de pobreza severa de Castilla y León. Es decir, es un 44%. Existe dificultades de tramitación, es complejo acceder al IMV, pero sobre todo el gran problema es el agujero informativo. Todavía a estas alturas, 4 años después de su entrada en vigor, el 69% de los hogares en pobreza severa nos han dicho que no tienen, no saben, no conocen de qué les hablas cuando les hablas del IMV. Ahí tenemos un agujero muy fuerte. Y junto a eso se reduce significativamente la implicación de la comunidad autónoma en la política de garantía de ingresos. Ha pasado del ha caído hasta el 0,2 en 2024. Castilla y León se ha situado y se sitúa entre las comunidades que ante la entrada en vigor del IMV han aprovechado la coyuntura para reducir hasta casi eliminar su participación y su gasto en el sistema de rentas mínimas. Esto deja un hueco de protección y allí necesario para seguir cubriendo, porque el IMV sigue sin llegar, llega tarde o cubre lo que cubre y hay cuestiones que subsanar. Y la responsabilidad compartida por todas las administraciones en la política de garantía de ingresos, yo creo que es algo incuestionable y sin ella difícilmente vamos a avanzar. En cuanto a las relaciones sociales, nos encontramos con una red rota y desigual. Casi me atrevo a afirmar, nos atrevemos a afirmar que la fortaleza en nuestras relaciones determina quién se hunde y quién sale a flote. No es la causa, pero sí que es el factor fundamental y clave para que los procesos de exclusión social se frenen y avancen en otra dirección, o para que se agraven y se profundicen. En la zona de exclusión social, el aislamiento se multiplica por 4, alcanzando al 13%, y el conflicto social sube ligeramente con respecto al 2018, alcanzando el 12%. Disminuyen muy mucho los hogares que dicen participar de procesos de ayuda mutua entre iguales, pasando del 68% que decían esto durante la pandemia al 39% en este momento. Y luego la sombra de la discriminación, que anda por ahí afectando a mucha gente, ¿no? Dice que el 13% de los hogares dicen haberla experimentado por parte de alguno de sus miembros, y el 27% de los hogares en exclusión, siendo el motivo más repetido la nacionalidad o el origen. Afectando en una medida muy grande el 80 y tantos % de los hogares que dicen haber sufrido discriminación, dicen que eso les ha restado oportunidades, especialmente en lo laboral y en lo relacional. El escudo comunitario español, fuerte, potente e históricamente significativo, está debilitando, y se está debilitando, y justo se está debilitando además justo donde más falta hace, ¿no? Porque donde se tejen vínculos, como os decía antes, la exclusión se vuelve reversible, y donde se rompen no es que sea irreversible, pero la exclusión se acelera. Deterioro del acceso al sistema sanitario y aumento de las desigualdades en salud. Un 17% de la población castellano-manchega dice... castellano-leonesa está afectada por alguno de los indicadores de exclusión sanitaria. El más significativo es el de los hogares que no pueden costear algún tipo de tratamiento, algún tipo de dieta o algún tipo de necesidad médica por carecer de recursos económicos. Y, por ejemplo, por poner un dato de alguna cuestión concreta, el 14% dicen haber necesitado y no haber podido costearse atención bucodental. La cobertura sanitaria privada, mientras tanto, ha crecido un 36% desde el 18 y ha pasado del 4% al 11% en Castilla y León.
Este modelo de aseguramiento privado evidentemente no es para todos. Lo utiliza el 13% de la población, pero apenas el 3% de la población en situación de exclusión. Y esto no es que sea malo en sí mismo que haya sanidad privada, pero sí que es una amenaza muy grave para la consistencia de la sanidad pública, este proceso de transferencia de las clases medias hacia el recurso a las estructuras de sanidad privada. Y yo creo que es evidente por parte de todos, si al final la sanidad pública queda como una cosa para pobres, como cualquiera de los recursos para pobres, termina siendo unos pobres recursos. Es una evolución natural de las cosas. Colectivos con mayor riesgo de exclusión, voy bastante mal de tiempo seguro. Personas con nacionalidad extranjera, el 48% de los extranjeros tienen una situación de exclusión frente al 11% de los de nacionalidad española. Los menores de 18 años, el 24% aquí pone en Aragón, porque no lo cambié, no sé por qué, pero es el dato de Castilla y León, frente al 3% de exclusión social de las personas mayores de 65 años. Castilla y León es significativamente más pequeño, más baja la tasa de exclusión entre los mayores que en la media estatal, que es del 10%, ¿no? Pero con todo, la distancia entre una y otra es muy grande. Y por último, los jóvenes, que tienen una tasa de exclusión del 24%, no voy a abundar en las causas que ya hemos dicho muchas veces, sí que decir que no se trata de una crisis o de un problema de los jóvenes. Esto es un problema social de primera magnitud, por lo que significa que le estemos cerrando la puerta del futuro a toda una generación, con las consecuencias que eso tiene en cuanto a su vida directa y sobre todo en cuanto a su proceso de afección para con la sociedad en la que estamos viviendo. Estamos en un modelo ecológicamente insostenible. No voy a abundar en lo bien y lo mucho que ha dicho ya Óscar al respecto de este asunto. La transición energética está en algunos de sus aspectos también profundizando las desigualdades. Vivimos una sociedad con un tremendo auge del individualismo que está basada en una meritocracia ficticia. Sigue muy presente en nuestra sociedad el mito de la meritocracia. Somos hombres y mujeres que nos hemos hecho a nosotros mismos. Perdonad que me ría. Esto ni es verdad, ni además debiera ser verdad. Porque somos seres y personas absolutamente interdependientes. Nos necesitamos unos a otros y unas a otras. Y que entender esto es clave para poder avanzar, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es un auge del individualismo que se va reflejando en un cambio paulatino de valores en los que el valor de la igualdad pierde peso cada vez más en las encuestas frente al valor de la libertad personal. Una meritocracia que legitima la desigualdad y que individualiza las causas, es decir, y que termina diciendo que el que es pobre es porque quiere. Un modelo que genera miedo y desconfianza. En resumen, vivimos en una sociedad que es cada vez más consciente de los riesgos que corre. Igualmente es cada vez más consciente de que esos riesgos no vienen de una amenaza exterior, sino que son riesgos generados fundamentalmente por su propio operar como sociedad, y sin embargo se refugia en el sálvese quien pueda, que normalmente termina siendo sálvese quien tenga. Bueno, el miedo del desasosiego, pero en ese marco también descubrimos resistencias y cómo hay una parte importante de la sociedad que expresa una voluntad de transformar la realidad y una negativa a resignarse que necesita expandirse. Necesitamos consensos políticos duraderos y estables, necesitamos una política de vivienda ambiciosa y potente, necesitamos reforzar la protección social y necesitamos avanzar en la reforma de la renta mínima de inserción para que se constituya una política de garantía de ingresos potente. Debemos avanzar de
el modelo de estado de bienestar, sin renegar de él, que no se trata de tirar el niño con el agua sucia, pero avanzar hacia pensar y repensar un modelo de la sociedad del bien cuidar. Y no me resisto a terminar leyéndose esta cita de Rebecca Solnit, que yo lo cito muy bien. La esperanza se sitúa en la premisa de que no sabemos qué va a suceder y de que en la vastedad de la incertidumbre hay espacio para actuar. Al reconocer la incertidumbre, estamos reconociendo la capacidad de influir en los resultados, nosotros solos o junto a varias decenas o a varios millones de personas. La esperanza es abrazar lo desconocido y lo incognoscible, una alternativa a la certeza tanto de los optimistas como de los pesimistas. Los optimistas piensan que todo estará bien sin nuestra participación y los pesimistas piensan que todo estará mal aunque participemos. Ambos justifican así su no participación. Frente a esta actitud optimista o pesimista, la esperanza reside en la convicción de que lo que hacemos importa, incluso independientemente de cómo y cuándo podría importar o cómo podría afectar y a quién. Muchas gracias. Vamos un poquito pasados de tiempo, pero sí que es un espacio de diálogo, entonces, y no simplemente una suma de monólogos, ¿no? Os invitamos a poder compartir en este espacio nuestra reflexión o también, pues, alguna pregunta concreta a alguno de las dos ponencias. Hola, buenos días. Habéis incidido mucho en el asunto de la vivienda, lo habéis situado incluso como el epicentro. Quería que nos contarais un poco soluciones o qué medidas se podrían adoptar para que la vivienda no esté en el epicentro de la pobreza y la desigualdad. Gracias. Hay una cosa que hacer a largo plazo y otra a corto plazo. A largo plazo no nos cabe ninguna duda que hay que incrementar la presencia de lo público en la gestión del parque de viviendas. De media en Europa la presencia del sector público, de la administración del Estado en la propiedad de la vivienda es en torno al 10%, en algunos países es en torno al 40%, en Viena en concreto ronda el 60, el 70% de propiedad pública. En España, según las cifras más optimistas, andaríamos en el 3% de propiedad pública de vivienda. En tanto en cuanto hay una presencia potente del Estado en la gestión y en la propiedad de la vivienda, esto tira del mercado del otro mercado hacia abajo, sí o sí. Lo que pasa es que esto requiere tiempo, es un proceso lento que no se consigue de un año para otro, ni la construcción, ni la recuperación, ni la puesta en circulación del patrimonio no utilizado bien. Mientras tanto, hay que hacer políticas que frenen la especulación y políticas que frenen y detengan la locura del precio y el que solo se deje al albur del mercado sin más criterio una cosa tan importante como el derecho a la vivienda. Creo que lo ha resumido muy bien Pedro. Simplemente creo que yo añadiría que ahora mismo, por ejemplo, como dato, por ejemplo, hay una parte del patrimonio inmobiliario infrautilizado del cual es responsable el sector público, y estoy, por ejemplo, pensando en todas las viviendas que se quedó la Sareb, el organismo público para hacer frente a la crisis, que en torno, fijaros, para que os hagáis una idea, son de diferente calidad, pero hay como 33.000, 34.000, con estimaciones propias de la Sareb, que están en condiciones de poder utilizarse, ¿no? Cuando se plantea la intervención del sector público, que como decía Pedro, pues a corto plazo y a medio plazo,
Hay otro aspecto que tiene que ver con la política de incentivos que hemos utilizado en este país, que es completamente equivocada. El grueso de los recursos se han ido a fomentar la propiedad y a no a fomentar el uso, básicamente con el alquiler, porque daos cuenta que son recursos públicos. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que una parte muy importante de los recursos públicos del parque público en este país, y estoy pensando no solo en el 3% que decía Pedro, pero estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que es promoción oficial, que es con una subvención muy importante. Pues fijaros, una parte considerable de las personas que fueron agraciadas en España con una vivienda de protección oficial, pasado el tiempo, la vendió y las plusvalías de eso se las apropió. Entonces, ¿eso por qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido, y esto pongo simplemente este detalle, las cosas son más complejas, pero pongo este detalle. El sector público tenía el derecho de tanteo y retracto, que quiere decir que cuando una vivienda de protección oficial se vendía, tenía el derecho de decir, ah, muy bien, me la vende, pues me la va a vender por esto, por este precio, y pasa al siguiente de la lista. Eso es gestionar el patrimonio inmobiliario público para hacer frente a las necesidades de la población, porque esos son recursos públicos. Bueno, pues esta cosa tan sencilla, fijaros los miles de viviendas de protección que se han vendido en este país, es que si hubiera un planteamiento clave, pues necesidades, personas listas, y se va corriendo y nadie especula ni hace cosas raras, eso es gestionar, eso en otros países es es la cosa más elemental. Pero simplemente porque se han destinado recursos públicos a satisfacer esa necesidad. Luego cada uno, si uno se quiere comprar una vivienda en el mercado libre, perfectamente. Y si luego la quiere vender por el triple, pues perfectamente. No pasa nada. Pero hombre, que los recursos públicos sirvan para satisfacer ese derecho a una vivienda digna que dice la Constitución, y además la Constitución dice que para evitar la especulación, que tiene tela, o sea, leeros el artículo, y no lo estamos cumpliendo. Esto, efectivamente, el debate de la vivienda es un debate complicado, pero fíjate que, aparte de lo que te he dicho, Pedro, hay ejemplos como muy claros de que tenemos los instrumentos que ni siquiera lo estamos haciendo, y lo deberíamos de hacer, Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, utilísima y, bueno, bastante esclarecedores los datos. Yo quería preguntaros también un par de cuestiones en relación a la vivienda, si habéis podido identificar en el informe cómo afecta esto a los hogares con niños, que entiendo que están más perjudicados que en los hogares en los que solo hay adultos. Eso por un lado, y luego por otro lado, cuando hablabais del ingreso mínimo vital, no sé si habéis podido analizar también en relación al CAPI y cómo acceden las familias con niños a este complemento, si también están teniendo las mismas dificultades en relación a información y otras cuestiones que comentabais. Muchas gracias. Sí, está todo. Esas dos cuestiones que planteas están recogidas en el informe. Sí, pasa que de memoria no soy capaz de responderte a ninguna de las dos, porque tengo memoria de pez. Pero bueno, en cualquier caso los datos están aquí, ¿no? El CAPI en concreto tiene todavía una tasa de cobertura bastante por debajo de la que de la población, pues el CAPI tiene unos criterios mucho más flexibles y el abanico de población para la que está dirigido es mucho más amplio que el IMV, ¿no? Pues todavía la tasa de non-take-up o algo así se dice, ¿no? Es en el caso del complemento para la infancia mucho mayor, ¿no? Y bueno, y efectivamente en general cualquiera de los indicadores de exclusión social y el de la vivienda también, es decir, pues el hecho de ser un hogar con menores intensifica el grado en el que está previsto. Insisto, los datos están, si me pongo ahora a buscarlos, igual los encuentro, igual no, pero están. De acuerdo, pues ahora vamos a hacer una cortinilla, como dicen en la radio o en la televisión, para resumir todo esto con una imagen audiovisual. Se cumplen 50 años de un cortometraje que fue impactante en aquel momento, La cabina. El hijo de Mercero, el director de aquel corto, pues ha homenajeado a su padre y ha aprovechado en sinergia con Cáritas y Foessa una imagen de lo que puede ser este informe en clave de un pequeño vídeo.
Así que lo vamos a ver y luego ya pues pediremos a Enrique que haga esa resonancia final de lo que ha sido esta jornada, también desde posibles claves de acción, ¿vale? Pues vemos el vídeo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Según los informes FOESA, desde 2008 en España más del 18% de la población vive en situación de exclusión social. Son 9 millones de personas sin trabajo, con un trabajo inestable que no les permite llegar a fin de mes, sin una casa adecuada o segura, sin relaciones sociales, familiares o de amistad que les puedan ayudar. Viven atrapados, sin recibir la atención necesaria, olvidados. Mientras, las políticas públicas son insuficientes y gran parte de la sociedad actúa como si no existieran, como si fueran invisibles, ajena a una realidad que podría alcanzarnos a cualquiera. ¿Es este el modelo de sociedad que queremos para nosotros y para las futuras generaciones?
señor arzobispo, señor presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León. Saludo también a la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, otra institución que colabora con el Consejo Económico y Social permanentemente. Después del cortometraje de Iñaki Mercero y de las magníficas intervenciones que se han ido sucediendo esta mañana, es muy difícil hablar, pero permitidme unas breves palabras antes de concluir la jornada. Me decía Günther que hiciera una reflexión final, que construyera de alguna manera también desde la perspectiva institucional las conclusiones del informe FOESA de este año y de los precedentes, de alguna manera, que siguen la misma línea, y lo voy a intentar de manera muy breve. Sí, os advierto que voy a hablar fundamentalmente de dignidad de la persona y de derechos de las personas, porque las personas son el núcleo central de nuestra preocupación, las personas individualmente consideradas, también colectivamente, desde el punto de vista del grupo, de la comunidad en la que se insertan, de la que forman parte, porque somos seres sociales, lo habéis dicho ya, y necesariamente necesitamos esa dimensión para poder vivir, para poder avanzar, para disponer de una sociedad con bienestar en la que se puedan ejercer los derechos. Ciertamente, además, hablar de derechos en Castilla y León creo que es especialmente relevante, puesto que en un momento muy complicado, también, cuando se da la primera globalización real, que es cuando se encuentra España con el Nuevo Mundo, lo que después se llamaría América, ya hubo una reflexión muy profunda de teólogos, de filósofos en nuestra tierra, y está la Escuela de Salamanca, que conmemora el próximo año el 500 aniversario de la toma de posesión de su cátedra de Francisco de Vitoria, después ratificado en la controversia de Valladolid, cuando se realiza un amplio debate al respecto, y ya se marcan unas bases que tardaron tiempo en ser entendidas. Esa construcción de la dignidad de la persona y de los derechos de los que es titular la persona, precisamente como objeto, como sujeto principalmente de esa dignidad, tardaron tiempo en ser entendidas. Pero fue avanzando la historia y se llegó a un momento en el que se quiso reivindicar el Estado de Derecho y empezaron las primeras declaraciones de derechos del hombre, inicialmente, luego de la persona, a través del nacimiento del Estado de Derecho, que además encontró un lema que recordamos todos hasta nuestros días, lema de libertad, igualdad y fraternidad. Este último elemento nunca se ha tenido en cuenta suficientemente. Se habla de la libertad, se habla de la igualdad, seguramente no hay libertad sin igualdad, ni hay igualdad sin libertad, en sentido pleno, sobre todo cuando estas son reales y efectivas, pero no es posible tampoco que haya libertad e igualdad si no hay fraternidad, si no hay solidaridad, si no hay, también se ha creado una palabra con origen latino, sororidad, generada más recientemente por el movimiento feminista, que en definitiva remite a lo mismo, a la comunidad, a la generación de fraternidad, de solidaridad, de apoyo recíproco, que es el origen histórico de otra palabra clave que da nombre precisamente a Cáritas. Es esa unión, esa comunión para poder trabajar todos juntos y en busca de una situación mejor. El Estado liberal de derecho, que fue la primera manifestación histórica del Estado de Derecho, se afanó en reconocer derechos para proteger a las personas en su dignidad, derechos que sobre todo tenían objetivo la protección frente al poder del Estado. Más que una construcción en relación con el resto de las personas, la construcción frente al poder del Estado, porque se venía del modelo absolutista del antiguo régimen, donde el soberano tenía poder absoluto sobre todas las personas que realmente no eran ciudadanos sino súbditos, y por tanto se configura una barrera de protección, y ahí aparecen las primeras declaraciones de derechos que son tan relevantes en nuestra historia. Pero el cambio también en el modelo económico productivo, que fue tan importante a lo largo del siglo XIX con la revolución industrial, dio lugar a poner de relieve las insuficiencias de aquel modelo, porque se declaraban derechos que solo podían ser ejercidos por unos pocos, por esos que Pedro antes denominaba privilegiados en la sociedad. Y la mayor parte de la población, las personas que se incorporaban a ese nuevo sistema económico productivo, no podían ejercer ningún tipo de derecho.
Está la injusticia, la explotación, que a través del movimiento obrero, ahí nace el sindicalismo, y luego también de la doctrina social de la Iglesia. El propio Papa León XIV reivindicó ese nombre porque León XIII fue el que empezó con la doctrina social de la Iglesia. Se pusieron las bases para corregir el modelo. Era un modelo que llevaba a la explotación, a la desaparición de algunos colectivos sociales. Nace el proletariado como clase social en aquel momento, y el Estado debía dar respuesta de manera diferente. De ahí es donde nace un concepto nuevo de derecho, que es el que manejamos nosotros, que es la base de este informe y de las propuestas que emanan de él. Hay derechos que mantenemos en el Estado social y democrático de derecho, que probablemente en Europa se inaugura con la Constitución de Weimar de 1919, justo después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde se han visto grandes desastres. Desgraciadamente luego llegaría la Segunda aún peor. También es cuando nace la Organización Internacional del Trabajo, en el Tratado de Versalles, donde se afirma con gran lucidez que la paz permanente solo es posible si hay justicia social, si no hay pobreza, si hay redistribución de la renta. Esos principios llevaron a la aparición del Estado social y democrático de derecho, donde junto con los derechos clásicos, podríamos decir, que vienen de la etapa liberal, se incorporan otros que responden a un gran contrato social nuevo. Un contrato social que en Europa se hace entre el socialismo democrático y la democracia cristiana, desde posiciones más conservadoras. Por tanto, desde lo que había nacido del movimiento obrero del 19 y de la doctrina social y de la Iglesia. Y se llega a un acuerdo en el que se van a reconocer derechos donde para poderlos ejercer es necesaria la intervención pública. Se puede reconocer el derecho a la educación, pero como no haya un sistema que garantice que en igualdad de condiciones todas las personas van a poder acceder a ese sistema, da igual reconocerlo, ¿no? Se puede reconocer el derecho a la salud, pero como no haya un sistema detrás que garantice que todas las personas en igualdad van a poder acceder a ese sistema, da lo mismo reconocerlo o no. Y se puede reconocer un derecho a la vivienda, lo habéis dicho ahora, por poner 3 ejemplos muy claros, que como no haya un sistema que garantice ese derecho a una vivienda digna y adecuada, como dice el artículo 47 de la Constitución española, pues tampoco se va a poder lograr. Es un cambio de concepto muy importante, porque se creía con bastante optimismo que el sistema llevaría al reconocimiento y al ejercicio de todos los derechos por todas las personas. Basta con proclamarlo en una Constitución, en una declaración de derechos, para que esos derechos existan y puedan ser ejercidos. Pero no es así. Los automatismos en esta materia no funcionan. Como tanto en la intervención de Óscar como la de Pedro se ha visto antes, no es posible simplemente aparejar crecimiento económico con desaparición de la pobreza o la exclusión social, porque no es automático ese vínculo ni la recuperación de la situación. Con los derechos, por tanto, aparecen como derechos vinculados a una intervención pública, de todos los poderes públicos, del legislativo, del ejecutivo, del judicial, haciéndolo además en todos los niveles territoriales competenciales. Y en la Constitución española de 1978, una de las más modernas, el siglo XX ya se habían experimentado en otros estados, el Estado social y democrático mucho antes que nosotros, por razones evidentes. En esa Constitución no solo se proclaman como valores superiores del ordenamiento, en el artículo 1.1, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político, unido todo ello nuevamente a la fraternidad, a la solidaridad, sino que se introduce un artículo que insisto mucho en su lectura, relectura y reflexión sobre el mismo, que es el artículo 9.2, que recoge un mandato a los poderes públicos. Realmente es la definición del modelo de Estado que quisimos darnos. Un mandato contundente y claro a los poderes públicos. Tienen que remover los obstáculos que impiden que la libertad, que la igualdad de los individuos y de los grupos que se integran sean reales y efectivos, que garanticen que todas las personas van a poder participar activamente, lo ha dicho antes Pedro, en el ámbito cultural, en el ámbito social, político, etcétera. Porque la pobreza y la exclusión social no solo es una carencia de medios materiales, puede ser la privación del ejercicio de derechos que son esenciales para nuestra vida, para no estar en esa cabina que nos recordaba ahora Mercero,
Antes he puesto algunos ejemplos. La educación, la salud, la vivienda, son derechos que garantizan que podemos estar en la sociedad, que podemos vivir como personas con dignidad y con los derechos inherentes a esa dignidad y a esa personalidad. Por tanto, desde el punto de vista del Consejo Económico y Social, desde el punto de vista de los poderes públicos, creo que los deberes los tenemos marcados. Es necesaria una intervención. Yo creo que podemos pedir legítimamente que haya un plan estratégico, una estrategia pactada, lo habéis dicho. Hay que llamar al pacto y al acuerdo sobre los temas estructurales de nuestra sociedad para combatir la pobreza y la exclusión social. No pensemos que va a desaparecer. Analizando los buenos datos, este es un informe, antes lo decía, ya no de lectura recomendable, sino de lectura obligada por las administraciones y por quienes tienen un especial compromiso con la sociedad y con la persona próxima. Es imprescindible, y ahí lo vemos, que haya una acción directa contra la pobreza. El crecimiento económico nos puede ayudar, naturalmente, faltaría más. Si hay más recursos es más fácil, si hay más empleo es más fácil, pero no es automático. Hay que acometer una redistribución de la renta adecuada. También nos lo dice la Constitución, a través de un sistema tributario progresivo, a través de un modelo en el que las personas que integran la sociedad, y esa es la base del contrato social, que tienen recursos suficientes en función del número de recursos, puedan contribuir para que todas las personas estén incluidas en la sociedad. Esa fue la base que llevó primero al nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y luego al nacimiento de la comunidad internacional tal y como la entendemos. Precisamente se trató de poner solución a los gravísimos, trágicos resultados de la Segunda Guerra Mundial, y aparece ahí, retomando la tradición que había nacido en Castilla y León en el siglo XVI, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aprueba la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Da igual dónde se haya nacido, da igual a qué país se pertenezca, da igual la situación social de origen de cada persona, porque todos tenemos los mismos derechos. Es una realidad que nace incluso de la fraternidad universal, porque al final hay una hermandad entre las personas, más allá de las creencias religiosas. Se puede creer en un origen u otro de esa hermandad. Hay una hermandad, hay una fraternidad que nos recuerda en su última, que es la primera, precisamente, exhortación apostólica, el León XIV, Dilexite, que es precisamente esa referencia a la fraternidad, al amor a las personas, y por ello a evitar que exista la pobreza y la exclusión social. Porque la exclusión social es un concepto, y me ha gustado mucho la reflexión que se incorpora en el informe sobre esta materia, que no nos dice o no nos lleva a lo que hemos visto en el cortometraje. No lleva a que haya personas que desaparezcan, felizmente, solo faltaba. Lleva a que hacemos desaparecer a algunas personas de nuestro punto de mira, de nuestra sociedad. Parece en ocasiones, y esto es realmente duro, que no nos importara por las prioridades en las políticas públicas, que no nos importara que hubiera personas fuera del entorno del ejercicio de los derechos. ¿Cómo es posible? Ese es el principal problema que tiene el Estado Social y Democrático de Derecho en la actualidad. No solo en España. Está el artículo 9.2, antes no he citado, pero podría citar también el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que es el mejor en esta materia de todos los que se han aprobado en España. Y está el artículo 16, por ejemplo, con los principios rectores. No es que estemos excluyendo a algunas personas, es que estamos poniendo en peligro el propio sistema, porque se deslegitima. Si existe el Estado Social y Democrático de Derecho es para que no haya exclusión social. Eso es lo que se pretendió. Para que haya convivencia pacífica y con derechos, para que el encuentro de personas que piensan cosas distintas pueda llevar a acuerdos, pueda llevar a unas herramientas fundamentales comunes para toda la sociedad, para el bienestar, para los cuidados. Ese es nuestro modelo de Estado. Yo no he descubierto todavía ninguno mejor. Yo siempre lo pregunto, si alguien lo tiene, que me lo explique, que me lo diga. No lo conozco. Que tiene muchos defectos, ciertamente, que debemos avanzar en él y actualizarlo, porque han pasado 100 años, sin duda alguna, pero sigue siendo el modelo, ese modelo de solidaridad compartida, el único que nos puede permitir vivir mejor, ejercer mejor nuestros derechos, conseguir una mayor esperanza de vida, conseguir un mayor bienestar
y una situación de paz en la resolución de los conflictos, siempre pactada, siempre negociada. El diálogo social en nuestra comunidad es fundamental, ahí lo pone de relieve el artículo 16, apartado 4, el diálogo social en toda la sociedad, la oportunidad de que mediante el diálogo, la contraposición de ideas, podamos llegar a la luz más fácilmente que si se hace de manera arbitraria, de manera impuesta. En fin, no quiero alargarme mucho porque llevamos una mañana intensa de ideas y sin duda de elementos para la reflexión personal profundos, pero sí que quiero, por último, es agradecer de nuevo la ocasión de poder analizar, de poder tener este informe, el informe FOESA, aquí en el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Nosotros hacemos un informe anual, informe sobre la situación económica y social, que se viene aprobando por unanimidad con un gran esfuerzo de nuestro equipo del CES, de los consejeros y consejeras, de las organizaciones y expertos, que aquí algunos están muy destacados, entre ellos el decano de nuestros consejeros y consejeras, Prudencio, que lleva desde el año 91 implicado con gran interés en la resolución de los problemas y la incorporación de estos informes. He visto además citado ahí, me ha gustado mucho, la secretaria del grupo de enlace también se ha dado cuenta enseguida. Ese informe se enriquece gracias a vuestro trabajo y a vuestra reflexión, pero no solo eso, sino que nosotros también hacemos recomendaciones, y entre ellas está situar como prioridad absoluta la desaparición de la exclusión social. Podéis decir, ¿y por qué este empeño en un solo asunto? Porque no es un asunto, es el asunto. Porque la pobreza y la exclusión social no es una materia que se pueda separar, analizar, estudiar, afrontar de manera diferenciada. No, es que ahí está todo. Es que es nuestra forma de ser, es nuestra forma de vida, y sobre todo es un desprecio a personas que conviven con nosotros, que forman parte de nuestra sociedad y que no podemos consentir que estén atrapadas en una caja de cristal, que no podemos consentir que no las veamos, sino que sin ellos estamos empobreciendo nuestra propia vida, nuestro propio sistema de Estado, porque lo decía Pedro muy bien, a veces se culpabiliza al pobre, pero sabemos, y el informe nos lo dice en varios de sus pasajes, la pobreza se hereda. Es muy difícil salir de la pobreza porque es ese círculo, es esa rotonda que nos impide poder salir a un mundo donde está la inclusión plena. Nos lo impiden muchos factores. Nos impiden los factores que incluso no nos dejan formarnos o tener una perspectiva general. Por tanto, debe ser un empeño de la sociedad, debe ser un empeño de los poderes públicos, que dentro de unos años en el informe FOESA se vea que la tendencia ha ido a la desaparición plena de la exclusión social. Las crisis afectan mucho porque, igual que os decía que no hay un elemento automático con el crecimiento económico, sí que hay un elemento automático con la caída de la actividad. Tenemos un catedrático de Economía Aplicada que seguro que nos lo puede decir, lo ha dicho antes ya. Llevamos un siglo complicado, donde la crisis financiera internacional, se ve ahí un empeoramiento grave de la brecha de la pobreza, de la renta, de la exclusión, cuando parecía que estaba mejorando la situación, que lo habéis situado en 2018, 2019, justo en 2020 llega la pandemia de COVID-19 y todos los efectos nocivos que ha generado, y vuelve a empeorar la situación. Claro que ahí sí. Por último aspecto que quiero destacar. Creo que es imprescindible, y hay economistas en la sala, mañana se celebra aquí el Día del Economista, insistiré en ello nuevamente, es imprescindible que en nuestros parámetros de política económica pública, de política presupuestaria, se incluyan nuevos indicadores. Y un indicador tiene que ser la eliminación de la pobreza. Necesariamente, no me valen los datos del Producto Interior Bruto tal y como están configurados, porque puede ser muy importante la mejora en la situación macroeconómica, pero no nos vale. Hay que incorporar en las políticas económicas, en las políticas presupuestarias, un indicador específico que mida, como hacéis vosotros en el informe, que mida con detalle estos aspectos. Igual que es necesario, ya se empieza a hacer el capital natural, incorporarlo en las políticas presupuestarias, que tampoco lo estábamos cuantificando, y hemos visto los destrozos del capital natural a donde nos llevan también. Hace falta ese indicador. Y en segundo lugar,
dentro de las prioridades hay que dar prioridad absoluta a la pobreza infantil. Una de las preguntas se ha planteado antes en este sentido. No es sostenible desde ningún punto de vista, lo hemos visto con UNICEF recientemente, no es sostenible desde ningún punto de vista que un país con la posición económica y su grado de desarrollo como España esté en la situación en la que se encuentra en los indicadores de pobreza infantil. Porque la pobreza infantil es otro indicador de que no van bien las políticas orientadas a reducir la pobreza. Es imprescindible la vivienda, las rentas mínimas, insisto en ello también porque me parece muy importante. Pero si tenemos muchos niños pobres, muchas niñas pobres, el presente y el futuro se oscurece. Creo que es fundamental también, dentro de esas políticas de erradicación de la pobreza, que erradiquemos con celeridad absoluta la pobreza infantil, la pobreza de las personas adolescentes, que cada vez preocupa más y que cada vez puede hacer que nos encerremos más y que al final incluso estemos en cabinas ya no solo de cristal transparente, sino de cristal negro y no podamos ni siquiera ver la luz de lo que hay fuera. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias.